Hoy traemos a los MVPs de la Liga Promises de este siglo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Miguel, estoy con mi compañero Carlos. Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y hoy traemos un ¿qué fue de los MVP de la Liga Promises en el siglo XXI? Un vídeo ahí un poco largo que veremos todas las carreras que han desarrollado estos jugadores una vez se consiguieron este trofeo individual en este campeonato infantil. Veremos cómo le ha ido sus carreras. Se han ido bien, se han ido mal, muchos de ellos son caras conocidas que veréis que han jugado en este gran torneo. Y bueno, si no lo sabíais, la Liga Promises es el predecesor del famoso torneo de Brunete, en el que han salido grandes estrellas como Ander Herrera, Piqué, Iniesta, Xavi, y casi toda la generación de la gran España del 2008 al 2012 han salido de este torneo. Y veremos si la Liga Promises ha dado estos grandes jugadores al igual que el torneo de Brunete. Exactamente, el campeonato empezó siendo Alevín y en 2011 el campeonato pasó a ser a categoría infantil y desde 2014 es la liga quien coordina su organización. Y ha pasado, bueno, es conocido internacionalmente. Se ha jugado en Miami, en Nueva York, en Abu Dhabi. O sea, es un torneo de las categorías inferiores, quizás el más importante a nivel mundial. Sí, además cabe resaltar que no solo juegan equipos españoles, sino que como veremos adelante hay varios jugadores que han ganado el MVP y que no juegan en España, que son la mayoría ingleses, podríamos decir, ¿no? Sí, podemos decir que hay algunos. Si te parece bien, vamos a empezar ya con el primer jugador. Me parece correctísimo. Vamos a empezar con el año 2000, que ganó Felipe Ramos del Real Madrid. Un jugador de casa que tras ganarlo el año anterior Esteban Granero, en el año 2000 el título fue de nuevo para un jugador del Real Madrid, en este caso para Felipe Ramos. El portero del Alcorcón ha tenido un largo recorrido sobre diferentes equipos de España hasta colgar las botas este pasado año. Felipe llegó a disputar la pretemporada con el conjunto blanco, con Schuster y otra con Manuel Pellegrini, además de que fue campeón del Europeo Sub-17 del año 2007, siendo titular por encima de un gran portero como lo es Sergio Asenjo. Y jugó también con equipos como el Real Jaén, el Mérida y en último lugar el Córdoba. Sí, pues un portero de los que hemos conocido bastante la Liga Española, de estos perros viejos de la Liga que nos gusta. Y bueno, tuvo una buena carrera. Sí, a ver, tampoco hay que ser aquí siempre Casillas o Xavi o Villa. Con una carrera en segunda división ya es un gran triunfo y te puedes ganar la Al vida final bien. ya un portero de aquí de Alcorcón que hizo pretemporada con el Real Madrid, que ha llegado a jugar en primera red con el Córdoba, pues una buena temporada, que incluso ganó el europeo, como hemos dicho, por delante de Sergio Asenjo. Joder, que es un tío, un porterazo. Que incluso si no hubiese tenido tantas lesiones como ha tenido de rodilla por desgracia, podría haber sido a lo mejor portero titular de la selección en algún punto de su carrera, sin duda, porque tanto en el Villarreal como en Atlético de Madrid ha sido un portero sublime. Bueno, pasamos al año 2001, donde lo ganó Fabian Brandy del Manchester United. El siguiente jugador ya está retirado también, comenzó su carrera en las categorías inferiores de los Red Devils y pasó por muchos equipos ingleses como el Hereford United, el Notts County, el Sheffield o el Walsall, pero ya está retirado después de su aventura en el FC United. Pasó también por la liga tailandesa y fue absoluto con San Cristóbal y Nieves. Sí, pues un jugador de eso, de lo mucho raro que vamos a tener por aquí, que al final acabó en la liga tailandesa. Un destino tropical. Exótico. Sí, sí. Y fue internacional absoluto con San Cristóbal y Nieves. Bueno, pues un jugador que muchos jugadores aquí han ganado el MVP y han mostrado un nivel muy grande a esta corta edad, pero luego no han sabido cómo llegar a transportar ese mismo nivel que han dado en infantiles a llevar al fútbol profesional, aunque como vemos ha jugado en varios equipos de Inglaterra. Ahora mismo el Sheffield podría ser el más conocido porque está en primera división de Inglaterra
y ha tenido temporadas bastante buenas, pero hasta hace bien poco era un equipo de segunda y tercera división. El siguiente jugador en el año 2002 fue Iago Falqué, también del Fútbol Club Barcelona, a pesar de que nunca llegó a brillar en el Camp Nou. Fue campeón de Europa Sub-17 en ese torneo que he comentado de 2007 y tras su paso por el equipo culé se fue a la Juventus y acumuló una serie de cesiones como en el Asbarri y en el Villarreal B, donde llegó a debutar con el primer equipo, y en el Tottenham, equipo que lo fichó. Tuvo un paso por la Liga Española también, en Almería y en el Rayo Vallecano, pero desarrolló gran parte de su carrera profesional en Italia, destacando en Genoa, donde en una temporada anotó 13 goles, y en el Torino. Y su último club fue el América de Cali antes de quedar libre en 2022. Bueno, el primer jugador de esta lista que a los más futboleros nos puede empezar a sonar, sí que es cierto que, como hemos mencionado, en el Fútbol Club Barcelona es muy difícil llegar porque hay una gran cantidad de jugadores, pero bueno, hizo una muy buena carrera, sobre todo en Italia. Como hemos dicho, en el Genoa ha pasado así un poco trotamundos, ¿no? En el Bari, Villarreal, Tottenham, también ha jugado aquí en casa en España, pero bueno, su mejor nivel lo ha dado en el país de la bota. Sí, en Torino sobre todo, que estuvo 4 o 5 años y fue uno de los jugadores destacados de ese equipo. Y ya para acabar su carrera ahí en Colombia, tranquilito, hasta que en Tranquilito, sí, 2022 ya dijo, bueno, no sabemos si se ha retirado oficialmente, pero No, de momento está libre desde está sin 2022, equipo. lleva 3 añitos sin jugar sin jugar fútbol a nivel profesional, pero bueno, A lo mejor la se verdad es que marca- no sabemos qué está haciendo en la actualidad. Claro, a lo mejor se marca un Michael Jordan y con 38 años vuelve aquí a jugar a nivel profesional, pero bueno, de momento sigue sin equipo. Ya en el 2003 encontramos a Dennis Kroll, jugador del Bayer Leverkusen, que fue fichado además por el Fútbol Club Barcelona después de su gran torneo. Fracasó en España, volvió de nuevo a Leverkusen y ahora con 30 años está en el Winfrap de la quinta división alemana. Bueno, Un jugador que pues tampoco ha sabido llevar, transportar ese nivel que demostró en el torneo a nivel ya profesional, y bueno, que ahora mismo, a pesar de ser todavía tener 30 años y tener todavía fútbol en sus botas, pues ya se encuentra jugando en la quinta división y yo creo que lo verá más ya como un hobby. sí, seguramente, aunque sí que es cierto que en Alemania le presta más atención a lo mejor a las categorías más inferiores, pero Pero bueno. sigue siendo la quinta división. No lo quiero, Al final en la quinta no quiero división hablar alemana, mal, sí, pero es que bueno, está muy abajo. un chico que destacó en el Bayer Leverkusen que se fue al Barça, lo fichó, que suele fichar a las grandes estrellas que destacan, y pues que un tío pues que bueno, que sigue jugando al fútbol, que ahí seguramente será lo que le gusta, pero Hacer deporte es importante, ¿no? es importante hacer deporte. En el año 2004, otro jugador del Bayer Leverkusen, Gotham Tore, que durante su tiempo en el Bayer tuvo un desempeño tal que cuando militaba en el equipo sub-15 tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo. E incluso el Bayer trató de obtener un permiso especial para poder hacerlo debutar de manera oficial solo con 15 años. Pues eso ya es que el club veía cositas en él, Mm. y para que intenten pedir un permiso para que pueda debutar en primera división con tan solo 15 años, pues ya Es es un complicado, logro. no a No todo todos el mundo pueden hacen decirlo. eso, exactamente. En 2009, Gotham decidió irse en la selección absoluta y actualmente se encuentra en el Kocaspor de la Superliga Turca. Bueno, un jugador que también del Bayer Leverkusen, 2 años seguidos el equipo alemán llevándose el MVP del torneo, que ha tenido una buena carrera, podemos decir, porque Sí, pues, Superliga es primera división al final es un tío turca. que se ha consagrado en su país, Mm. en la selección absoluta, en la Superliga Turca. Además ha tenido también experiencias fuera, en el Chelsea Mm. y también en Alemania, o sea que ha tenido una buena carrera, no Sí. una carrera top mundial ni de jugador reconocido, pero una buena carrera al fin y al cabo. Sí, una muy buena carrera. Ya en el 2005 pasamos otra vez de nuevo al MVP a España, en este caso al Fútbol Club Barcelona, y es Olivier Ebongue, que tras su fichaje por el Fútbol Club Barcelona por su gran torneo desarrolló su carrera en ligas regionales de Francia y actualmente se encuentra sin equipo tras dejar el Fútbol Club Ordino de la Primera División de Andorra en 2023. Bueno, Qué vueltas da la vida, amigos, qué vueltas. pues fíjate, al final destaca en un torneo, te ficha el Barça, parece que tu vida está solucionada ya y acabas jugando en regionales francesas y en la primera división de Andorra. Ya, es que muchas veces se ponen esperanzas en jugadores
muy jóvenes, que no sabemos cómo van a desenvolverse, ni cómo va a ser su personalidad, ni su actitud ya más mayores. Y este es un caso en el que ganas un torneo importante, te llevas el MVP, pero luego la vida te lleva por unos derroteros que al final acabas dejando el fútbol de lado y centrándote en otro tipo de cosas. Sí, bueno, y vamos a pasar ya al año 2006, que ya es un jugador que ya conocemos todos perfectamente, que se trata de Gerard Deulofeu. En este jugador es, según duda, yo creo que es de la lista el más conocido de todos, que fue formado en la cantera del Barça desde los 9 años, donde siempre ha destacado en todas las categorías. Ha sido internacional además con las categorías, con todas las categorías inferiores de la selección española. Y tras una temporada 2010-2011 donde se proclama como campeón de España juvenil y de la Copa del Rey, pasa al juvenil del juvenil A del Barça al Barça B. Y en la temporada 2011-2012, con tan solo 17 años, Pep Guardiola lo hace debutar en Primera División. En la segunda temporada, en segunda, fue nombrado como el mejor jugador del año, que ya es decir, pintaba bastante bien. Era un jugador pues que destacaba mucho en la cantera culé, que era una de las grandes estandartes de esa cantera, y tras unas cesiones al Everton y Sevilla, el equipo inglés se lo quedó en propiedad. Sin embargo, en 2017, el Barça lo repescó tras la venta de Neymar al PSG. Se fue Neymar y Bartomeu le pareció que era buena idea traer a Deulofeu como su sustituto. Hombre, al fin y al cabo, salvando las distancias claramente, son jugadores parecidos, muy desbordantes, muy verticales, con una gran velocidad y una gran habilidad en el juego y que saben llegar al área también. Entonces, no lo veo una mala opción, porque además te llevas los 222 millones que te llevas de Neymar y te fichas a uno mucho más joven, o sea, mucho más barato, perdón, que a lo mejor te puede no rendir al mismo nivel porque es prácticamente imposible, pero sí que te diese un buen nivel. Pero bueno, al final, aunque empezó jugando y siendo titular, ante la falta de minutos, pues se tuvo que marchar al Watford y luego al Udinese, que es donde se encuentra actualmente. Cabe resaltar que en el Udinese tuvo no me acuerdo qué temporada fue, si hace 2-3 años tuvo una grandísima temporada en Italia, marcando goles importantes y dando bastante asistencias también. Además, en la selección nacional ha pasado por todas las categorías juveniles, con las que ha disputado 83 partidos y ha anotado 31 goles. Se ha proclamado a nivel continental subcampeón sub-17 en 2010, bicampeón sub-19 en 2011 y 2012 y subcampeón sub-21 en 2017. Y además debutó como internacional absoluto en 2014, disputando 4 encuentros. De momento, de lo que llevamos de lista, es la carrera más grande que hemos visto, debutando con las absolutas, ganando trofeos, estando en varias etapas en el Fútbol Club Barcelona. Además, lo malo de Deulofeu yo creo que ha sido un poco su cabeza, además en entrevistas lo ha comentado. Yo recuerdo mucho su etapa en el Sevilla, que creo que estaba Unai Emery de entrenador, que había muchos piques entre ellos, varios vídeos del día después ven como cuando sale a calentar y le manda otra vez al banco las malas caras, malos reproches por parte del jugador, que al fin y al cabo tenía una oportunidad de brillar bastante grande y pintaba bastante bien, pero como hemos dicho, la cabeza finalmente es la que manda y la que te lleva a tomar ese tipo de decisiones. Pues sí, y pasamos si quieres al siguiente jugador, que se trata de Iván Calero del Atlético de Madrid, que como otros muchos de esta lista es un trotamundo del mundo del fútbol. Sobre todo vemos que ha jugado la mayoría de su carrera en España, pero tras su gran participación en el torneo puso rumbo a Inglaterra para jugar en el Derby County, para luego salir cedido al Burton Albion de la cuarta división inglesa, donde se alzó con el título de liga. Tras su aventura por las islas inglesas, se marchó a jugar a la tierra de los tulipanes en el Sparta de Rotterdam, donde solo duró un año. Bueno, un jugador que ganó la cuarta división inglesa, que sabemos que las categorías, las divisiones inferiores de Inglaterra son bastante disputadas. Jugar en el Derby County, que ahora mismo se encuentra en segunda división, en ese momento en tercera. Y bueno, tuvo una carrera muy grande, muy buena, no tuvo oportunidades en el juvenil, como en el caso de un jugador de ahora mismo del Atlético de Madrid, Gabriel Castelo, que pide jugar en el primer equipo, en el segundo filial, no se lo dieron y acabó
poniendo rumbo a Inglaterra para ver si podía despuntar allí en Londres, pero bueno, luego también en Rotterdam, que bueno, se dio un paseíto hasta Holanda y finalmente pues acabó volviendo a España en el año 2017, en este caso al Elche, para jugar en segunda división, donde tuvo también un paso fugaz por Salamanca, concesiones y tal, hasta que en 2019 ficha por el Numancia, se refiere marcando 7 goles, dado el gran rendimiento que dio esa temporada y finalmente esta temporada está jugando con el Zaragoza. A ver si consigue con la llegada de Gavi salvar el descenso a los Maños. Sobre todo en la segunda división y que, bueno, Es importante también, como seguramente muchos esperaban que el MVP de la Liga Promises de 2007 hubiese tenido una carrera más fructífera y que hubiera jugado a un mayor nivel. Pero sin embargo no hay que desprestigiar su carrera, ya que como hemos visto en muchos casos anteriores, los jugadores no consiguen afianzarse y dejan el fútbol a una corta edad, y mientras que Iván ha sido un jugador consistente en segunda división y todavía le queda carrera por delante, que es joven. efectivamente. Y vamos con el siguiente jugador. El jugador que ganó el MVP en 2008 fue Fran Álvarez del Fútbol Club Barcelona. Y es que del juvenil del Barça se marchó al filial del Mónaco y luego al filial del Granada. Jugó en la Roda, en el Getafe B y en el Villafranca, antes de irse a jugar a Italia. Y bueno, su última experiencia futbolística fue en la Kings League en 2023, jugando para los Troncos FC. A ver, yo no sigo mucho la Kings League, la verdad no es un formato que me entretenga, pero sí que es cierto que cuando estábamos haciendo la lista y mirando a los jugadores digo, este me suena de algo, y un compañero nos ha dicho ya que juega en la Kings League, digo, es verdad, Sí. me acuerdo de tu cara, me acuerdo de tu cara. Pero bueno, un jugador más de que no ha podido llegar a explotar definitivamente en el fútbol profesional y bueno, ha encontrado una salida en esto de la Kings League, que ahora mismo está en auge, y si no recuerdo mal está jugando en Italia, ¿no? Si no puede ser, en la Kings League de Italia. No, ese era otro. Que la puta. Ya en el 2009 el MVP cambiamos de Madrid, Barça, Atleti y pasamos al Valencia, en este caso Carlos Soler, que es uno de los mayores talentos de la cantera valenciana en los últimos años. Un jugador conocido por todos que con 7 años ingresó en la Academia del Valencia, donde marcó más de 845 goles, jugando delantero hasta que los técnicos fueron atrasando su posición hasta centro del campo. Pues fíjate que empezó de delantero, que con 7 años ya 845 goles. Se dice pronto, ¿eh? Superando incluso a Pelé. Joder. Superando a Pelé, pero bueno. ¿Podemos decir que Carlos Soler es mejor que Pelé? Hombre. Dejadlo en comentarios. Dejadlo en comentarios. Yo creo que sí. A ver qué opináis. Y bueno, al final fue atrasando su posición y fue Rubén Mora, técnico del Juvenil B en la temporada 13-14, quien le situó de organizador. Y posteriormente Rubén Baraja, que también lo tuvo en el primer equipo, en este caso en el Juvenil A, en la temporada 14-15, le situó en el mediocentro defensivo y debutó en primera división en 2016 y se asentó rápidamente en el equipo. Es un cambio bastante brusco de ser un delantero, como hemos visto, muy Goleador. bueno de cara a gol, acabar de pivote defensivo, que bueno, le ha salido muy bien el cambio, porque ha tenido una grandísima carrera. Al final, jugando de centrocampista también metía goles. Me acuerdo un hat-trick que metió al Real Madrid de penalti. Es verdad. Los tres. Que De bueno, penal, que al final. pero es un Coño, hat-trick. Pero sabe meter goles. Hombre, claro. Digo que sabe meter goles. En total disputó 226 partidos en los que convirtió 36 goles, además de ganar esa Copa del Rey de 2019. Se marchó en 2022 a Paris Saint-Germain y en 2024, tras haber jugado 63 encuentros en 2 años con los parisinos y haber ganado 4 títulos, se fue cedido al West Ham. Bueno, pues un jugador bastante importante para el Valencia, partícipe de ese título del centenario, esa Copa del Rey que fue muy importante para los valencianistas. Luego en el Paris Saint-Germain sí que es cierto que no pudo asentarse muy bien en París y puso rumbo a Inglaterra bajo las órdenes de Lopetegui, que esta temporada está jugando bastante, la mitad de partidos de titular, la otra mitad de suplente, más de 1.100 minutos, y esperemos que le vaya muy bien las cosas en Inglaterra, que además tenemos buen jugador para la selección. Sí, porque además en la selección nacional fue campeón de Europa con la sub-21, donde contó con la confianza total de Albert Celade. Participó también en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde consiguió la medalla de plata, y con la absoluta se volvió un habitual en las convocatorias en 2021-2022 con Luis Enrique, que además anotó en la victoria de España por 7-0
en el Mundial de Qatar, esa victoria que nos ilusionó a todos y que lamentablemente... Finalmente somos un poco pecho fríos, sobre todo contra Japón, y fue ese partido, lo recuerdo, bastante doloroso. Contra Pero Marruecos, perdimos eliminado. ya, es que fue ese mundial, lo recuerdo, bastante agrio, podríamos Sí. decir, por no decir otra cosa. Bueno, pues un jugador que suele gustar a los técnicos españoles, Luis Enrique en la selección en el Paris Saint-Germain, Lopetegui en el West Ham, Marcelino en el Valencia, jugador muy español. Sí, Joder. Jugador muy español. no, sí, claramente, un jugador españolísimo. Pero eres Ya en el 2010, en el año del Mundial, el MVP se lo llevó Carles Aleñá, jugador del Fútbol Club Barcelona, desde el 2005. Fue progresando en las categorías inferiores, destacando como uno de los jugadores con más futuro de la Masía, y durante la temporada 2015-2016, con tan solo 17 años, fue incluido en el equipo para defender la Youth League. La antigua Liga Juvenil de la UEFA, que cambió de nombre hace poco, pero antes se llamaba de esa manera. Sí, finalmente el equipo catalán fue eliminado en cuartos de final y durante el torneo consiguió 6 tantos, consiguiendo 2 dobletes ante el Borisov y contra la Roma. El 2 de abril de 2017 debutó en Primera División con el equipo culé y tras varias cesiones al Betis y al Getafe, el equipo azulón se lo quedó en propiedad. Tuvo varios años a las órdenes de Bordalás y en febrero se fue cedido al Deportivo Alavés, donde ya está disputando bastante minutos y está recuperando igual su esencia. Un jugador que le queda todavía mucho bagaje, pero se esperaba que fuese del estilo de Riqui Puig, que estuviese en el Fútbol Club Barcelona y que tuviese minutos y que consiguiese títulos, pero bueno, finalmente parece que va a ser, sin desprestigiarle ni mucho menos, parece que va a ser un buen jugador de primera división. Sí, y ya pasamos al año 2011, el Atlético de Madrid conquistó el título frente al Villarreal. Sin embargo, el MVP del torneo se lo llevó un jugador del Villarreal, en este caso Yacine Ezauli. El futbolista marroquí, capitán de los Groguets en el certamen, brilló con golazos como un misil de más de 20 metros ante los colchoneros, pero no logró consolidarse en la cantera del submarino amarillo. Y tras jugar en el juvenil del Roda, equipo vinculado al Villarreal, probó fortuna en la primera división de Andorra con el UE Gordani y posteriormente fichó por el Nules, equipo castellonense de Regional Preferente. Bueno, jugadores que no tienen mucha suerte y que finalmente pues no acaban debutando y demostrando lo que se esperaba de ellos. Y eso que prometía mucho, ¿eh? Uh-huh. El siguiente ya sí que es también más conocido. Como veis, a medida que vamos acercándonos a años más próximos al actual, pues los jugadores van siendo más conocidos, no todos, pero el siguiente sí que lo es y es Abel Ruiz, que este año lo volvió a ganar, el MVP lo volvió a ganar con un equipo de la Comunidad Valenciana, en este caso con el Valencia, en el 2012. Cambió la cantera del Valencia por la del Barça en la categoría de cadete hasta que llegó al filial azulgrana, disputando tan solo 23 minutos en Liga con el primer equipo culé. En enero de 2020 continuó su carrera en el Sporting de Braga, en esa operación donde que utilizó el Barcelona al jugador en la operación Trincao. Sí, cierto. Por una cifra de 8 millones. Estuvo 4 años y medio en los que marcó 38 goles en los 189 partidos disputados y ganó una copa y una copa de la Liga de Portugal. Y en junio se hizo oficial su vuelta a España tras ser traspasado al Girona, con el que firmó por 5 temporadas a cambio de 9 millones de euros. Yo creo que se esperaba un poco más. Empezó muy bien la temporada. Creo que en las 2 primeras jornadas marcó gol, pero luego se fue desinflando poco a poco. Sí que es cierto que el Girona no ha tenido, se ha preferido centrar un poco más, yo creo, en Champions y no está teniendo la misma temporada que la anterior, que fue muy buena. Pero bueno, es un jugador joven, que tiene calidad, que tiene gol. Yo creo que le puede tener una muy buena carrera en primera división. Al final Girona cambió a Dovic por Abel Ruiz, un jugador que, aunque en Portugal lo hizo muy bien, pero no tenía tanto gol como tenía Dovic. Y bueno, Abel Ruiz, que además se hizo un habitual en las convocatorias de Luis Enrique, en esas convocatorias un poco controversiales, discutidas, a las que no gustaba a todo el mundo, pues Abel Ruiz era uno de esos jugadores a los que Luis Enrique le gustaba e intentaba colarlo en el equipo. Sí. Ya en 2013 el MVP se lo lleva de nuevo un jugador del Real Madrid, en este caso
Pedro... Joder. Ya cabrón, hable bien. Ya en el 2013 el MVP se lo llevó un jugador del Real Madrid, a pesar de haber perdido la final contra el FC Barcelona. Es que no... Ya en 2013 el premio MVP se lo llevó un jugador del Real Madrid. Perdón. Venimos a cortaros el rollo un rato. ¿Qué pasa? Tened cuidado, que ¿Nos ha entrado la risa floja? Oh, sí. Que del bucle este no se sale. Ya, Bueno, escucha, ya está, se acabó. Ya. Media hora aquí para hacer esto. No, ya está. Sí, sí, claro. Are you sure about that? Pasamos al año 2013, donde Pedro Paulo Luamba, jugador del Real Madrid, se llevó... No puedo, tío. Así que no se sale. Que es imposible, es que es una cosa que no... Ya en 2013, Pedro Paulo Luamba, jugador del Real Madrid, se hizo con el ganador del... Joder... ¡Dios! No puedo, tío. Vale. Ya en el 2013 el que se llevó el MVP fue un jugador del Real Madrid, en este caso Pedro Paulo, que como hemos visto en casos anteriores, perdió la final el Real Madrid contra el FC Barcelona, pero el jugador blanco se llevó el galardón a mejor jugador del torneo. El angoleño, que llegó a la fábrica en 2013, pasó varios años ahí, pero 3 años después se marchó al juvenil del Benfica. El potente extremo también se tuvo pasos por Bélgica, por el Maracena y el Mirandés B, y actualmente se encuentra sin equipo. Pues sí, un jugador que prometía mucho, que era un lateral muy habilidoso, muy bueno, pero bueno, al final no... Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Pasamos al año 2014, donde un jugador quizás uno de los más conocidos y de los que más dinero ha movido, sobre todo en los últimos días. Se trata de Nico González del FC Barcelona. El futbolista coruñés llegó a la Masía a los 11 años procedente del Montañero de A Coruña. Es hijo del mítico Fran, capitán del Super Deport, y debutó con el primer equipo en el primer partido del FC Barcelona de la temporada 21-22. Tras una cesión al Valencia, el Oporto lo fichó a cambio de 8,5 millones de euros. Y decimos que era un jugador que ha movido mucho dinero porque en febrero lo fichó el Manchester City a cambio de 60 millones de euros. Pues como hemos visto, como ha comentado Miguel, una familia con sangre futbolística, como es un Nico, un jugador muy bueno que a punta maneras ya se empezaba a ver su gran nivel en ese Fútbol Club Barcelona, que no tenía el mejor equipo y eso le dio la oportunidad de poder participar en el primer equipo. Y bueno, en el Valencia también jugó bastante bien. En el Oporto es en el equipo el que más ha destacado, que ha hecho que el Manchester City, tras la lesión de Rodri de ligamento cruzado, que veremos cómo vuelve, le ficha a cambio de 60 millones de euros, Sí, que bueno. es una pasta. El City empezó mal la temporada y necesitaba fichar, y Guardiola dijo, pues mira, me gusta este chico, no te preocupes, 60 millones y es tuyo. Español, misma posición, se parecen además, mismo Sí, pelo. pues, un jugador pues muy Guardiola, Ujú. muy de los que le gustan a él. En el 2015 otro jugador también fue muy conocido, además, antes de su etapa profesional ya acumulaba miles y miles de seguidores en redes sociales, y es que estamos hablando de Xavi Simons, que era una de las grandes promesas de la cantera blaugrana, pero en 2019 decidió cambiar de aires y abandonó el FC Barcelona para llegar al PSG. En 2022 fichó por el PSV tras una cesión de 1 año y en Eredivisie con un contrato de 5 años. Sí, también representó a la selección de fútbol de los Países Bajos en las categorías sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19, y en estos combinados ha disputado 19 partidos y ha marcado 7 goles. Además, en 2022, el seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, lo incluyó en la lista definitiva de jugadores para la disputa del Mundial de Qatar de 2022, y debutó en el partido de octavos de final ante Estados Unidos y se convirtió en el cuarto futbolista neerlandés más joven en jugar en un Mundial. Es un jugador muy carismático con una gran calidad que lleva sonando desde hace más de 10 años, cuando era infantil todavía. En este punto fue cuando empezó a ganar popularidad. Ahora mismo en el Leipzig, que es un titular indiscutible. Yo creo que junto con Sesco y alguno más es el mejor jugador del equipo. Una pena que el Barça se haya desprendido de él y que no haya luchado un poco más porque se quedase en el equipo, pero bueno, yo creo que Xavi Simons va a tener una carrera de las mejores de Europa de los próximos años, y de aquí a, bueno, se habla muchísimo de él,
y yo creo que incluso si llega a un equipo grande puede ganar muchos títulos y ser muy, muy importante. Sí, efectivamente. Y Xavi Simons, un jugador que tiene nuestra edad, y quién no ha soñado con ser él. Sí, Con nuestra edad ya en el Barça, miles de seguidores, siendo todavía... Sobre todo por el pelo, tío. Me encanta, tío. El pelo es muy bueno, es muy bonito. Ahora se ha hecho trenzas. Sí, le queda bien. Está muy guapo. Pero hombre, la verdad. de joven cuando se le ve con el pelo largo, vamos a poner una foto para que la veáis. Bueno, lo conoceréis seguramente, Sí, parece pero un para que león. lo veáis, pero gustaba mucho el pelo. Sí, Muy llamativo. muy carismático, por eso lo he Carismático, dicho. exacto. Muy Valderrama también. Sí. Ya en 2016, otro jugador del Barça que no se cansa de sacar MVPs en este torneo, pero en este caso es Adrià Capdevila, que se formó junto a un tal Pablo Páez Gavi, no sé si le No sé conoces, si lo conozco. y hoy con otro Alex Garrido, que era el tridente de la medular de la mejor generación que ha tenido la Masía en muchos años. Capdevila hacía las funciones de Busquets, y tras destacar en la cantera culé, el mediocentro se marchó al Oregon State de Estados Unidos para combinar el fútbol con los estudios, que es una vertiente que poco se ve en estos años, y tras su paso por el Logroñés y el Utebo, actualmente se encuentra en el Getafe B. Sí, pues un jugador que era uno de esos emblemas de la Masía, que formaba un triplete con Alex Garrido y con Gavi. Él hacía de Busquets, era el organizador del equipo. Y bueno, al final decidió irse a Estados Unidos para combinar el fútbol con los estudios. Y bueno, al final volvió a España y está jugando ahora mismo en el Getafe B en Primera Federación. Pues a ver si le van bien las cosas y sigue avanzando en el conjunto azulón. De nuevo el Barça se volvió a llevar el MVP del torneo, en este caso se lo llevó Cristóbal Muñoz, un andaluz procedente de la Almería que llegó al FC Barcelona y que tenía unas expectativas enormes. Era un mediapunta muy técnico, goleador y con la perspectiva de ser un futbolista con un gran físico. Lo tenía todo para triunfar en el Barça y no se dio. Cristóbal jugó 7 temporadas en el fútbol base del FC Barcelona y dejó un gran recuerdo por su clase y capacidad para llegar desde la segunda línea. Ahora mismo cuenta con 20 años y juega en la Lazio. Sí, en la Lazio, aunque no juega con el primer equipo, pero en las categorías inferiores tiene 20 años, tiene todavía margen de mejora, pero bueno, no se ha cumplido seguramente la expectativa que se tenían sobre él. En 2018, después de varias temporadas en el que el FC Barcelona predominaba en este galardón del MVP, se lo llevó un conjunto que yo creo que pocos os esperaréis, que es el Deportivo de La Coruña, y el galardonado fue Dani Estevez, que sigue perteneciendo a la cantera coruñesa. Es parte de la plantilla del Depor de División de Honor y ha llegado a jugar con el Deportivo Fabril en la Segunda Federación. Sí, pues un jugador de actualidad, de los que nos gusta sobre todo a nosotros, porque ya en nuestro campo, en nuestro nicho. la División de Honor. Y bueno, Dani Estevez, pues un fijo en ese equipo, Que segundo clasificado ahora mismo de la División de Honor del Grupo 1. Está la cosa ahí calentita en el Vamos a primer calentita grupo. con el Celta, pero bueno, un jugador de los que gusta y de los que tienen futuro seguro. Ujú. Y ya por último, tenemos en 2019 a José Antonio Reyes Jr. del Real Madrid. Es el último de nuestro ranking, ya que los próximos jugadores ya están en categorías inferiores en la actualidad a juveniles y ahí no llegamos de momento. En unos años volveremos seguramente. José Antonio Reyes Jr. es el hijo del mítico capitán del Sevilla, José Antonio Reyes. El jugador de 17 años forma parte del Juvenil B del Real Madrid de Liga Nacional. Y van líderes en su liga y es muy probable pues que la temporada que viene pues que ya los veremos seguramente por la División de Honor. Pues el hijo de una leyenda del fútbol español que se llevó el MVP, siendo pues además ganando el torneo, y esperemos que verle el próximo año ya en la División de Honor y poder verle y ver cómo avanza dentro de la fábrica. Sí, un jugador que al igual que su padre está empezando la cantera del Real Madrid y que bueno, muy probablemente en un futuro lo veremos en el Sevilla siguiendo la estela de su padre, porque seguramente tendrá el cariño de jugar en esa ciudad. Y bueno, este ha sido nuestro último jugador. Como comentábamos, los siguientes jugadores no pertenecen todavía a la categoría juvenil, así que hasta ahí no llegamos. Así que el próximo año lo veremos.
Os recordamos que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a la campanita y dejarnos un comentario diciendo si queréis saber más sobre estos jugadores o si tenéis alguna propuesta para algún vídeo, que no os cuesta nada y es totalmente gratis. Totalmente gratis. También es gratis darle like y suscribirse. Es muy gratis, que no le cuesta nada y nos ayudáis un montón. Os remitimos a nuestra web www.juvenildivisiondenhonor.com, donde podéis ver todo nuestro trabajo. Y también a @juvenildh en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Will you fucking fight back?